Jesus is alive. Jesús está vivo. We do not serve a dead God. No servimos a un Dios muerto. We are not here simply to live our life by nice principles. No estamos en este mundo para vivir nuestra vida simplemente fundada en principios. We are here as God's creation Nosotros estamos aquí como creación de Dios to bring Him glory. para traer y manifestar su gloria. This is our privilege. Ese es nuestro privilegio. And I am so privileged to stand before you this morning Y me siento muy privilegiado de estar frente a ustedes en esta mañana and to share God's word with you. y compartir con ustedes la palabra de Dios. I'm thankful for Pastor Torah Estoy agradecido con el pastor Torra and for the work of Iglesia Pai. y por el trabajo de la iglesia Pai, I know that God's hand is on this place. y sé que la mano de Dios está sobre este lugar. And whilst others may be deviating from the truth, Y aunque algunos otros se desvían de la verdad, this is a house that holds fast to the truth of God. esta es una casa que se mantiene en la verdad de Dios. Amen. So this morning, I want to speak to you Así que esta mañana quiero hablarles a todos ustedes on this theme. en este día God always keeps His word. y decirles que Dios siempre es fiel a su palabra. God always keeps His word. Dios siempre es fiel a su palabra. And the most profound evidence that we have Y la evidencia más profunda que tenemos is that Jesus came and died es que Jesús vino y murió and rose again. y se levantó de nuevo. Our God does not change His mind, Nuestro Dios no cambia de parecer. but He speaks words Él habla su palabra that brings into being His will, that cause His will to happen. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido se va a cumplir. You see this in creation, don't you? Así, ¿usted ve esto en la creación o no? God spoke, Dios habló let there be light. y dijo, sea la luz. And all of creation had to obey Y the word toda of la God. creación tuvo que obedecer a la palabra de Dios. And so we're going to start looking at my key verse really for this morning. Y así que vamos a estar mirando ahora mismo el verso principal de lo que trataremos esta mañana. Luke chapter 24, Vamos a ir a Lucas, verse 44. verso 24, verse 44. capítulo 24, verso 24. Jesus has died Jesús ha muerto and He has risen again, y se ha levantado and He appears to His disciples y aparece a sus discípulos and says this to them. y les dice lo siguiente. Read verse 44. Y fueron algunos 22:44, perdón. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. The disciples were still trying to work out what was going on. Los discípulos aún estaban tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo. They'd seen the one who they thought would save them, Ellos habían visto a aquel que se suponía les iba a salvar, they watched Him die on the cross, pero lo vieron morir en la cruz. and now Y ahora He's standing before them alive. está frente a ellos resucitado. And Jesus says, Y Jesús les dijo: all of this had to happen todo esto tenía que haber to sucedido fulfill the words that have been written. para que se cumpliesen todas las palabras que habían sido escritas. The words in the law of Moses,
las palabras en la ley de Moisés, the words of the prophets, las palabras de los profetas the words of the Psalms. y las palabras de los salmos. Every single word had to be fulfilled. Cada una de esas palabras tenía que cumplirse. And if you've been following Jesus for a long time, Y si usted ha seguido a Cristo por un periodo de tiempo, you may now be thinking, we know this, Pastor Ollie. usted podría pensar, pues esto ya lo sabemos, Pastor Have Oli. you flown all the way from England ¿Ha viajado todo ese trayecto desde Inglaterra just to tell us something that is so obvious? simplemente para decirnos algo que es tan obvio? Yes, Sí, I have. he viajado desde allá para eso. Because I think it is easy for us to forget Porque creo que es muy fácil a veces para nosotros olvidar that God always keeps his word. que Dios siempre cumple su palabra. Every detail of his word must be fulfilled. Cada detalle de su palabra debe ser cumplido. Not one word that God has spoken will fall to the ground. Ni una sola de las palabras que Dios ha dicho cae en tierra. And God has spoken to many of you. Y Dios ha hablado a muchos de ustedes. Words over your family. Palabras sobre su familia. Words over your children. Palabras sobre sus hijos. And the evidence Y la evidencia, is that the words have not yet been fulfilled. y la evidencia es que aún esas palabras no se han cumplido. But God always keeps his word. Pero recuerde, Dios siempre cumple su palabra. He has the bigger picture. Él tiene el panorama más amplio. You may not see or understand everything now, Tal vez usted no vea o no comprenda dónde está en estos momentos. but God has the bigger picture. Pero recuerde que Dios tiene la imagen completa, el panorama completo. Let me use the word to build your faith in this a bit more. Permítame compartir con ustedes una palabra para fortalecer su fe un poco más. In the Gospel of Matthew, En el libro de Mateo, chapter 27, capítulo 27, verse 46, versículo 46. Jesus is hanging on the cross. Jesús está en la cruz And as he hangs there, y mientras está allí crucificado, he speaks out these words. dice las siguientes palabras. Eli, Eli, lama sabachthani. Elí, Elí, lama sabachthani, Meaning, my God, why have you forsaken me? que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? And people hear him Y la gente lo escuchaba. and they think he's calling for Elijah. Y la gente pensaba, simplemente está llamando o simplemente está diciendo Elí, Elí. They think God must have abandoned this Y man. ellos pensaron, Dios debió haber abandonado a este hombre. But Jesus was quoting scripture. Pero lo que estaba sucediendo era que Jesús citaba la escritura. Jesus was quoting scripture. Jesús estaba citando la escritura. Psalm 22 En el libro de los Salmos, capítulo 22, had to be fulfilled. tenía que ser cumplido. And it begins like this. Y comienza de la siguiente manera, el versículo 1. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? But it doesn't end there. Pero no termina ahí. In fact, when you start to read through the rest of Psalm 22, De hecho, cuando usted comienza a leer todo el Salmo 22, well, let's look at some verses together. miremos algunos versículos juntos. Let's look at verse 18. Miremos el verso 18. They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. What did they do when Jesus died on the cross? ¿Qué hicieron las personas cuando Jesús estaba en la cruz? They divided his garments among them, Repartieron sus vestidos entre ellos and for his clothing they cast lots. y echaron suerte sobre sus vestiduras. Oh, but this psalm was written 1,000 years before Jesus came. Pero recuerde que este salmo fue escrito 100 años antes And de it que had Jesucristo to viniera. be fulfilled. Pero tenía que ser
cumplida la palabra. Here's another verse 7 and 8. Aquí hay otros versos, miremos el 7 y el 8. All those who see me ridicule me. Todos los que me ven me escarnecen. Just read the whole verse, yeah. So- Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. And when Jesus died on the cross, Y cuando Jesús murió en la cruz, we read in Luke chapter 23, verse 35. miramos lo que dice Lucas capítulo 20, You don't need to turn to it, yeah. capítulo 22. They said, he trusted God, let him save them. Y vemos que Lucas dice, confió en Dios, que Dios lo salve. It fulfilled Psalm 22, Y eso era en cumplimiento de lo que estaba en Salmos capítulo 22. written 1,000 years earlier. Escrito muchos años antes, 100 años antes. Verse 16 Verso 16 of Psalm 22. del Salmo 22. Vamos a leer el verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. This was written 1,000 years before Jesus died. Esto fue escrito 1000 años antes de que Cristo naciera. This was written 500 years before crucifixion was invented. Esto fue escrito 500 años antes de que se inventara la crucifixión. But God always fulfills his word. Pero recuerde, Dios siempre cumple su palabra. I kind of don't know about you, but my spirit gets excited reading this. Yo no sé usted, pero mi espíritu se emociona al leer esto. God always keeps his word. Dios siempre cumple su palabra. He wrote 1,000 years before Jesus Él escribió 1000 años antes acerca de Jesús about something that would not be invented until 500 years before Jesus. y habló sobre algo que no había sido inventado o que no se inventaría sino hasta 500 años después. That they would pierce his hands and his feet. Y que harían hoyos en sus manos y en sus pies. God watches over every word that he speaks. Dios está pendiente de cada una de las palabras que Él dice. And every word he's spoken over you Y cada una de las palabras que ha hablado sobre usted will come to pass. van a suceder. Verse 14 of Psalm 22. Veamos ahora el verso 14. I am poured out like water. He sido derramado como agua. When they put a spear in his side, what came out? When they put a spear into Jesus' Cuando side, atravesaron a Jesús con la lanza en el costado, what came out? ¿qué fue lo que salió? Blood and Sangre y agua. agua. I am poured out like water. Y aquí dice en el verso, he sido derramado como aguas. And all my bones are out of joint. Y todos mis huesos se descoyuntaron. When Jesus was put on the cross, Cuando Jesús estaba en la cruz as they raised the cross up y mientras levantaban la cruz and it slots into place, y cae en el hueco donde debe estar, his bones would have been put out of joint. todos sus huesos se descoyuntaron. My heart is like wax. Mi corazón fue como cera. It has melted within me. It has melted within me. Se derritió dentro de mí. Well, when Jesus died on the cross, Así que cuando Jesús murió en la cruz, we believe that what happened creemos que lo que is sucedió, something called a pericardial effusion. creemos que lo que sucedió es un término clínico que se llama derrame pericardíaco. Around your heart there is a lining, like a bag. En nuestro corazón está envuelto en una bolsa. And that bag is called your pericardium. Y esa bolsa es lo que se llama el pericardio. And if you get fluid inside that bag, Y si usted pone fluidos dentro de esa bolsa, between the wall and the heart, entre esa bolsa y el corazón, that is a pericardial effusion. ese es el derrame pericardíaco.
cuando la bolsa se llena de ese líquido. And that fluid begins to crush the heart. Y ese líquido empieza a oprimir, a aplastar el corazón. So the heart fails. Así el corazón falla. It can happen in times of extreme stress. Y eso puede llegar a suceder en situaciones de estrés extremo. Like if you are dying on a cross and carrying the sins of the world. Como un ejemplo de eso es si usted estuviera en la cruz, muriendo, cargando el pecado de toda la humanidad. And we think that when the spear went into Jesus' side, Y se cree que cuando la lanza atraviesa el it costado de went Jesús into this pericardium, y toca esta parte del pericardio, releasing that fluid fue lo que soltó ese and that fluido blood. junto a agua con sangre. Jesus died Jesús murió from a broken heart. de un corazón roto. And God prophesied it Y Dios lo profetizó 1,000 years before. 1000 años antes. That's our God. Ese es nuestro Dios. That's our God. Ese es nuestro Dios. That's our God. Ese es nuestro Dios. He knew the details. Él conocía los detalles. And he knows the details of your life. Y Él conoce los detalles de su vida. He knows the end from the beginning. Él conoce el fin desde el He principio. knows what he has called you to. Él sabe y Él conoce para qué lo ha llamado. He knows the works that he's prepared for you. Él conoce las palabras que ha preparado para usted. He knows the situations that you will face, Él conoce las situaciones que usted ha vivido. and he always keeps his word. Pero Él siempre cumple su palabra. Now, keep coming with me on this journey. Así que acompáñenme, vamos juntos en este camino, en este recorrido. I am going somewhere with this morning, Créame, vamos a llegar a un lado a un lugar con esto esta mañana. because there were between 200 and 600 prophecies. Porque la palabra en la palabra hay entre 200 y 600 profecías That were fulfilled by the coming of Jesus. que fueron cumplidas con la venida de Cristo. Micah chapter 5 verse 2 says Jesus had to be born in Bethlehem. La Biblia dice que Jesús tenía que haber nacido en Berea. The prophet Daniel, El profeta Daniel, in Daniel chapter 9, en Daniel capítulo he 9, speaks of the Messiah coming él habla del Mesías que vendrá 490 years after the plans begin for the building of the second temple. 490 años Before, after the plans begin for the building of the second temple. 490 años después de que el plan de la reconstrucción del templo sucediera. That's when Jesus came. Y ese fue el tiempo He was en el que Jesús born in vino. the right place. Así que nació en el lugar He was correcto. born at the right time. Y nació en el tiempo He had to correcto. be born to the line of David, to the Y family of tenía que David. haber nacido del linaje de David. He had to ride into Jerusalem on a donkey. Y así también tenía que entrar a Jerusalén montado en un asno. This is what the prophets of the Old Testament said. Y estas son las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. The closest ones to Jesus are 400-500 years before Jesus came. Y todas estas profecías estaban aproximadamente 400 años antes de que Jesús naciera. And the prophet Zechariah said he would be betrayed Y el profeta Ezequías dijo que él for 30 pieces of silver. sería vendido por 30 piezas de plata. And those 30 pieces of silver would be used to buy the potter's field. Y que esas 30 piezas de plata serían o se usarían para comprar un terreno. The prophet Isaiah in Isaiah 53 said he would keep silent. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice que él enmudecería. And the Psalm said that he would rise again. Pero el Salmo dice que él se levantaría de nuevo. Psalm 22 verse 22. Salmo 22, verso 22. I will declare your name to my brethren. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. I'm going to die, but I'm going to be able to declare your name. Voy a morir, pero voy a ir a declarar tu nombre. And verse 29 says, all the prosperous of the earth shall eat and worship. Y en el versículo 29 dice,
comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, All those who go down to the dust shall bow before him. y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, Even he who cannot keep himself alive. aunque él no puede conservar la vida a su propia. Verse 30, a posterity shall serve him. El verso 30, la posteridad le servirá. It will be recounted of the Lord to the next generation. Y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. They will come and declare his righteousness to a people who will be born, that he has done this. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. So when Jesus said on the cross, my God, why have you forsaken me? Así que cuando Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He was actually saying, I'm fulfilling prophecy. Lo que de hecho estaba diciendo es, estoy cumpliendo la profecía. I'm the one that was spoken of. Yo soy aquel del que se habló. And all this is happening Y todo esto está sucediendo so that all of God's word para que el poder de la palabra de Dios, spoken about me in the law of Moses, hablado desde la ley de Moisés, in the prophets, en los profetas and in the Psalms, y los salmos, will be fulfilled. sea cumplida. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Let me show you how miraculous this prophecy is. Permítame mostrarle cuán milagrosa esta profecía es. There is a mathematician Hay un matemático who has worked out the probability que ha trabajado en la of probabilidad 8 prophecies being fulfilled. de que 8 profecías sean cumplidas. Just 8 of them. Solo 8. You can work out the probability of someone being born in Bethlehem. Él estuvo haciendo los cálculos de alguien que podría nacer en Betania. Yeah? We know how many people have been born. Nosotros sabemos cuánta gente ha nacido. We know Eso es how fácil. many of them were in Bethlehem. Sabemos cuántos nacieron en aquel lugar, en Betania. We can work out the probability. Así que podríamos calcular la probabilidad. So, Así que if I had a 50 pesos piece, si tuviera yo una moneda de 50 pesos, one small coin, una moneda la más pequeña nuestra, and I put a black dot on it, y pusiera, I put a black spot on that y piece, pusiera un punto negro en esa moneda, and then I took this basket here y luego tomara esta canasta and filled it with 50 peso coins, y la llenara toda con monedas de 50 pesos, only one of which had the black dot on it, pero solo una tiene ese punto negro con el que la marcamos, how easy would it be to find that black dot? ¿qué tan fácil sería encontrar en esta canasta esa moneda de 50 pesos? ¿Cuál Quite sería? easy? ¿Más o menos fácil? ¿Más o menos difícil? That's not the probability we're talking about. Esa no es la probabilidad de la que estamos We would have hablando. to take one coin with a black dot Estamos hablando de tomar una moneda con un puntito negro and fill this whole room, y llenar With todo coins. este lugar con monedas de and 50. only one of them has a black dot on Pero it. solo una de esas monedas que está en todo este lugar tiene un puntico negro. How likely is it that you could find that black dot? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar esa moneda de 50? It's getting harder. Se vuelve más complicado, ¿cierto? But that's not the probability we're talking about. Pero esa no es la probabilidad de la que estamos hablando. If you were to take every house in Bogota Vamos a hablar de tomar cada una de las casas que hay en Bogotá and fill them all with y coins, llenar todas esas casas con monedas de 50. and only one coin has a black dot on Pero it, solo una moneda en la ciudad tiene un puntico negro. how easy would it be to find that ¿Qué coin? tan fácil sería encontrar esa moneda? It's getting harder, yes? Se pone más difícil, ¿cierto? But that is not the probability we're talking about. Pero esa tampoco es la probabilidad de If la que I estamos filled hablando. every house in Colombia with coins, Si llenáramos todas las casas de Colombia con monedas de 50 and only one of them has a black dot, y solo una tuviera el puntito negro, that is not the probability we're talking about. aún así esa no es la probabilidad de la que estamos hablando. I could fill all of the houses in all of the world with coins, Podríamos llenar todas las casas de todo el mundo con monedas and only one of them has a black y dot. solo una tiene el puntico negro. Could you find it? ¿Podría encontrarla?
It's getting harder. ¿Se vuelve más complicado? That's still not the probability we're Aún así, talking about. esa no es la probabilidad de la que estamos hablando. The probability that Jesus fulfilled 8 of these prophecies. Las probabilidades de que Jesús cumpliera tan solo 8 de According todas las to- probabilidades, According to this mathematician, de acuerdo con lo que este matemático hizo, you would have to scoop out the whole of planet Earth. lo que usted habría tenido que hacer para hacer eso sería coger todo el planeta Tierra, Fill it with coins, llenar todo el planeta con monedas and then have coins spreading 1 meter over the surface of all of planet y Earth. aún así rodear el planeta Tierra unos cuantos metros más con monedas. And only one of those coins has a black dot. Y aún así solo una de esas monedas sería la del puntito negro. Do you think you could find it? ¿Usted cree que podría encontrarla? I mean, there's no chance, is there? Seamos sinceros, no hay la más mínima posibilidad. And that's only 8 of the prophecies. Y eso si habláramos de cumplir tan solo 8 de las And profecías. Jesus fulfilled between 200 and 600 prophecies. Pero recuerde, Jesús cumplió entre 200 y 600 profecías. Depending how you count them. Depende cómo usted las cuente. And those of you who like maths Y para aquellos que les gusta la matemática, will know that with each new probability, you multiply things together, you times things together. para quienes les gusta la matemática, sabe que con cada nuevo número aumentan las posibilidades y tenemos que multiplicar las So probabilidades. if the probability of the 9th prophecy being fulfilled Así que las probabilidades de que estas 8 o 9 profecías se cumplieran is 1 in 10, es 1 en 10. then we need to take that whole planet Earth filled with coins Luego tendríamos que coger todo el planeta Tierra lleno de monedas and have 10 times the number of Earths. y hacer 10 veces más el número de monedas que tenemos. And if the probability of number 10 Y la probabilidad del número 10 is 1 in 10, es 1 en 10. then we need 10 times the 10 times. Pero cuando tenemos 10 veces esas 10 veces, I mean, we're talking about the whole galaxy being filled with coins. estamos hablando más bien de llenar toda la galaxia de And monedas. only one of them having a black Y spot solo on it. una con el puntico negro. The point I'm trying to make to you Lo que realmente quiero decirles a ustedes con todo esto is that Jesus fulfilled the prophecies so precisely es que Jesús cumplió con cada una de estas profecías tan meticulosamente that it cannot be a chance. de que no puede haber la más mínima oportunidad It can only be in a divine miracle. para negar o para afirmar que solo puede ser a través de una acción Because milagrosa. God always keeps his word. Porque Dios siempre cumple su palabra. Amen. Amén. God says Dios dice he will build his church, que Él va a construir su iglesia. and the gates of hell will not prevail against it. Va a levantar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. God always keeps his word. Recuerde, Dios siempre cumple su palabra. God says that the bride of Jesus Christ will prepare herself for his coming. La palabra, Dios dice en su palabra que así como Cristo fue crucificado, Él lo prepara para que Él vuelva. And God always keeps his word. Y Dios siempre cumple su palabra. God says that Jesus is coming back again Dios dice que Jesús viene otra vez to reign over this world. para reinar sobre este mundo. And God always keeps his Y word. Dios siempre cumple su palabra. These are not nice words to make us feel good. Estas no son simplemente palabras bonitas para hacernos sentir bien. These are true words Estas son waiting to be palabras fulfilled. verdaderas, palabras que están a la espera de cumplirse. And our God is going to do this. Y nuestro Dios va a hacerlo. And when you get this revelation Y cuando usted reciba esta revelación, deep in your spirit, en lo profundo de su your espíritu, faith levels start to rise. su nivel de fe empezará a aumentar. Because faith comes Porque la by fe viene hearing the por word el of oír God. la palabra de Dios. The prophet Daniel, El profeta Daniel, he tells a story
Él cuenta una historia that is familiar to you, I'm sure. que es conocida por ustedes, estoy seguro. In Daniel chapter 3, En Daniel capítulo 3 it's the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, who are thrown into the fiery que furnace. son lanzados al horno de fuego. And there has been one thing that puzzled me about this story for Pero many hay una years. cosa, hay una situación en la Biblia que me atrae en todo este tiempo cuando la reviso. Let's retell the story quickly so we're Así all on que the same vamos a page. recontar, vamos a decir la historia rápidamente para que estemos todos en lo mismo. King Nebuchadnezzar makes a huge image El rey Nabucodonosor hace una gran imagen out of gold. hecha de oro And he says, you must all bow to this image when you hear the music play. y dijo, todos se tienen que inclinar ante esta estatua cuando escuchen la trompeta sonar. And anybody who does not bow, Y aquel que no lo haga, que no se arrodille, it's totally your choice. es su opción, es But su if- elección, But if you don't bow to it, pero si no se inclina ante ella, I will throw you into the fiery furnace. lo voy a lanzar al horno de fuego. And Shadrach, Meshach, and Abednego Pero Sadrach, Mesach y Abednego refused to bow down to the idol. se rehusaron a inclinarse ante esta estatua. So King Nebuchadnezzar calls them before him. Así que el rey Nabucodonosor los llama delante de él And he says, I'm going to give you one more chance. y les dice, les voy a dar una oportunidad más. When the music plays, bow down. Cuando la música suene, Bow down. arrodíllense. And if you don't, Y si no, I will throw you into the furnace. los lanzaré al horno de fuego. And what God can save you from my hands? ¿Y qué Dios podría acaso librarnos de mi mano? Verse 16. Verso 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answer and say to the king, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, Oh, Nebuchadnezzar, oh Nabucodonosor, we have no need to answer you in this matter. no necesitamos que te respondamos sobre este asunto. If that's the case, Si ese es el caso, if this is the choice that you're giving us si esta es la opción que tú nos estás dando between worshiping the false God entre adorar un Dios falso or staying true to our God, o mantenernos firmes ante nuestro Dios, then know this. sépase esto, Verse 17. oh rey, verso 17. Our God whom we serve He aquí nuestro Dios a quien servimos is able to deliver us from the burning fiery furnace. puede librarnos del horno de fuego ardiendo And he will deliver us from your hand, y de O tu king. mano, oh rey, nos librará. So here was my question. Así que esta es mi pregunta. How did they know? ¿Cómo lo sabían? How did Shadrach, Meshach, and Abednego know that God could deliver them from the furnace? ¿Cómo sabían Sadrach, Mesach y Abednego que Dios podría liberarlos de esta situación? By faith, they are By saying. faith. But faith comes from the word. Por fe, pero la fe viene de la palabra. And there's nowhere in the word where God saved people from the fiery furnace. Pero cuando revisamos la escritura, no hay evidencia de que Dios haya salvado del fuego a alguien antes. My question to the Lord was this: Mi pregunta al Señor fue esta: how did you put that faith inside of them, Lord? ¿cómo pusiste ese nivel de fe dentro de ellos? That they were willing to die? Que estaban dispuestos a morir. Verse 18. Verso 18. But if not, Y si no, let it be known to you, O king, sépase, oh rey, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you've set up. que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. In other words, our God is able to save us. En otras palabras, nuestro Dios es capaz de salvarnos, But even if he does not, pero inclusive si no lo hace, we will not deny our God. no vamos a negar a nuestro Dios. How did they have that faith inside of them? ¿Cómo podían tener ellos ese nivel de fe dentro de ellos? Because we're going to need that faith, aren't we? Porque nosotros vamos a necesitar ese nivel de fe, ¿o no? That faith to face circumstances that nobody else has faced before us. Vamos a necesitar fe para enfrentar esas circunstancias que nunca nadie antes han sido enfrentadas.
100 years before the time of Daniel, 100 años antes del tiempo de Daniel, the prophet Isaiah lived. el profeta Isaías vivió. And he spoke of a time Y él habló de una época when the Israelites would be driven into exile. donde los israelíes serían llevados al exilio. And Daniel was living in that time. Y Daniel estaba viviendo ese tiempo del exilio. He was a clever young man, Era un joven muy inteligente and he would have known those prophecies. y él habría conocido esas profecías. Out of interest, how many of you in this room, Solo por saber, por curiosidad, ¿quiénes de ustedes as hoy you acá, have seen the world changing, cuántos de ustedes han visto el mundo cambiar recientemente? and prophecies beginning to be fulfilled ¿Y cuántos han notado que las profecías han empezado a cumplirse? of things that must happen before Jesus comes back? Cosas que tienen que suceder antes de que Jesucristo vuelva. How many of you, when you see these things, ¿Cuántos de ustedes cuando ven estas cosas are drawn to study the scriptures more carefully? van y empiezan a estudiar la escritura más cuidadosamente? Amen. Yeah. Just a few, man. We read the book of Revelation Debemos leer el libro de Apocalipsis and we read the newspaper next to it. y debemos leer junto al libro de Apocalipsis el periódico. I say this. Déjeme decirle esto. If you had a checklist of all the things that have to happen before Jesus comes back, Si usted tuviera una lista de chequeo de todas las cosas que tienen que suceder antes de que Jesucristo vuelva, then after Jesus went up to heaven, antes de que Jesucristo, y después de que Jesucristo fuera al cielo, until around 120 AD, until about 120 years, más o menos unos 128 años después de que Cristo, you would have been Se able va. to tick certain things off the checklist. desde ese momento usted empieza a darle chulito a muchas de esas cosas en la lista. The second temple had to be destroyed. El segundo templo tiene que ser destruido. Jews had to be driven out of Jerusalem. Los judíos tienen que ser exiliados de Jerusalén. There had to be wars and rumors of wars. Tiene que haber guerras y rumores de guerras. You're ticking things off the Y list. usted empieza a darle chulito a muchas de esas cosas en la lista. And then Y luego you would tick nothing off the list. no va a haber nada en esa lista. Nothing Nada. until the year 1948, Hasta más o menos 1948. when the nation of Israel was reborn. Cuando la nación de Israel es renacida. Can a nation be born in a day? The prophet asks. Can a nation be born in one day? ¿Puede acaso una nación nacer en un solo día? Pregunto. Answer: Respuesta. sí. Sí. On the day when Israel was formed, El día en que Israel fue formada, the leader of America and of Russia, el líder de América y de Rusia, the two world superpowers of the time, las dos grandes superpotencias de esa said, época, we acknowledge the existence and the right of Israel to exist. ellos dijeron, reconocemos y aceptamos la nación de Israel. A God partir de fulfilled hoy. prophecy. Tick. Dios cumplió esa promesa, chulito. Because God always keeps his words. Porque Dios siempre cumple su palabra. And since that time, Y desde 1948 we are seeing prophecies be fulfilled. hemos empezado a ver cómo las profecías se cumplen. And so we must study the scriptures. Así que debemos revisar la escritura. Well, in Bueno, the time of Daniel, en el tiempo de Daniel, the prophet Isaiah had said you will be thrown into exile. el profeta Isaías había dicho que serías enviado o que serían enviados al exilio. And in Daniel's day, Y en el tiempo de he Daniel, could tick that off his checklist as happened. usted podía chulear eso porque ya estaba sucediendo. But the prophet Isaiah had words of hope and comfort as well. Pero aún así el profeta Isaías tenía palabras de esperanza. If you y de were confort. Daniel and his friends, Si usted fuera Daniel y sus amigos, and you'd seen the first half of Isaiah fulfilled, y usted viera la primera parte de la profecía de Isaías cumplirse, leading to great trauma,
leading to great problems. viviendo durante toda esta época del exilio y problemas, Would you be reading the second half of the book of Isaiah, ¿leería usted la segunda parte del libro de Isaías, where you get comfort donde recibe confort, that the God who sent you into exile donde dice que el Dios que lo enviaría al exilio will also bring you back? también lo traería de vuelta? Would you read it? ¿Lo leería? Would you know it? ¿Lo conocería? ¿Leería usted toda la segunda parte del libro de Isaías? See? I would. Yo lo haría. And I think they would have. I think they would have. Y creo que ellos lo hicieron. Turn with me to the book of Isaiah. Vaya conmigo al Chapter libro 43. de Isaías, capítulo 43. Isaiah chapter 43. Isaías capítulo 43. This would probably be a verse that their pastor would have asked them to remember. Este tal vez podría ser uno de esos versos que el pastor nos pediría que memorizáramos. They say another homework. That would be their homework. Esa podría ser una buena tarea. But thanks be to God. Okay. But thanks be to God, Pero gracias sean dadas a Dios, who gives us the victory que nos da la victoria through our Lord Jesus Christ. a través de Jesucristo. That's your homework. Esa es nuestra tarea en Corintios. You have the victory. Nosotros tenemos la victoria. God said it, Dios lo dijo. and He always keeps His word. Y Él siempre cumple su palabra. Yeah. I don't feel like I have the victory. Yo no siento que yo tenga la It doesn't victoria. feel like I have the victory. No siento que tenga la victoria. Because the race isn't over yet. Porque la carrera no ha sido completada o terminada aún. Here's the word. Isaiah 43. Pero ponga atención a lo que dice Isaías Verse capítulo 1. 43, verso 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Shadrach, Meshach, and Abednego bow down to the idol. Sadrach, Mesach y Abednego se arrodillaron ante el ídolo. No! No, We've been called by name. nosotros fuimos llamados por We will nombre. not be afraid. Nosotros no Our temeremos. God has redeemed us. Nuestro Dios nos ha And redimido. He says Y Él we are dice His. que nosotros somos suyos. So no, So- we will not bow down to Así the que no, idol. Nabucodonosor, no nos arrodillaremos ante la estatua. Never. Nunca. We will believe God at His word. Creemos en Dios y en su palabra. We are His. Nosotros somos And suyos. we will die believing that. Y moriremos creyendo eso. Oh. Or God will rescue us. Nuestro Dios nos va a salvar. Verse 2. Verso 2. When you pass through the waters, I will be with you. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. We are of the people of God, Shadrach, Meshach, and Abednego could Nosotros say. somos esas personas, esos hombres de Dios que podrían decir lo mismo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Who were stuck in Egypt, who were slaves in Egypt. Así como los israelíes fueron esclavos en Israel. And we've been celebrating Passover ever since. Y hemos celebrado la Pascua desde entonces. When the angel of death passed over our houses. Así como cuando el ángel de la muerte pasó sobre esas casas. And after the plagues, we escaped Egypt. Y después de esas plagas, y después de que todo eso pasara, escapamos de Egipto. And the Egyptian armies came behind us. Y el ejército egipcio vino sobre los israelíes. And the waters were in front of us. Y las aguas estaban frente a ellos. But our God opened up the waters. Pero nuestro Dios dividió las aguas. And we passed through. Y se pasó a través de ellas. That's our God. Ese es nuestro Dios. That's who we serve. A ese Dios es que nosotros servimos. Oh, and not just that. Pero no solo eso. Through the rivers. Verse 2 says, and through the rivers they will not overflow you.
Dice en la segunda parte, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. We are of the people of God Nosotros somos esa gente del pueblo de Dios who were led around the desert. que podríamos caminar en el desierto And then we came towards the promised land y cuando llegamos a la tierra prometida, with Joshua as our leader. así como Josué lo hizo, But the river Jordan was in the way. pero recuerden que el río estaba en el camino, But our God pero nuestro Dios took us through the waters. nos cogió y nos pasó por esas He aguas. stopped up the river Jordan Él paró la corriente del río so that Jordán we, his people, could pass para que through. nosotros, su pueblo, pudiésemos pasar. Can you see the faith in Shadrach, Meshach, and Abednego? Ahora puede usted comprender el nivel de fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Our God says, don't be afraid. Dice nuestro Dios, dice, no temas, I've called you by name. te llamo por nombre, You are mine. mío eres tú. And you need the evidence? ¿Necesita la evidencia? I took you through the sea. ¿Necesita la evidencia? Lo atravesé a través del I mar. took you through the river. Lo tomé y lo atravesé a través del mar. I will redeem you. Y lo voy a redimir. But this passage does not stop there. Pero el pasaje no termina ahí. Remember my question? ¿Recuerda mi pregunta? How did they have faith to ¿Cómo? go through a trial that no one had ever been through before? Recuerda mi pregunta, ¿cómo podrían ellos tener tanta fe para pasar algo que nunca antes había pasado? Isaiah 43, Isaías 43, verse 2. verso 2. Written 100 years before Shadrach, Meshach, and Abednego. Escrito 100 años antes de los tiempos de Sadrach, Mesach y Abednego. When you walk through the fire, Cuando pases por el fuego, you shall not be burned. no te quemarás, Nor will the flames scorch you. ni la llama arderá en ti. What's that verse talking about? ¿De qué está hablando ese verso? There's no moment in history before Isaiah No hay un solo momento en la historia antes de Isaac, where de people had, Isaías. where the people of God had to walk through the fire. No hay un tiempo antes de Isaías en el cual el pueblo de Dios hubiese tenido que caminar sobre a través del fuego. The closest we get is the burning bush. Lo más cerca que tenemos es cuando estaba la llama, la zarza ardiente. But Shadrach, Meshach, and Abednego, Pero Sadrach, Mesach y Abednego, they knew what this was referring to. ellos sí sabían a qué se refería este texto. That the God who was with our people in the past Porque el Dios que había sido el Dios de su pueblo en el pasado is with us in the present. es el Dios de su presente. That our God Y que nuestro Dios loves us so much nos ama tanto that he put a word in the prophets que puso palabras en los profetas 100 years before we needed 100 it, años antes de nosotros, just for us. solo para nosotros. So, King Nebuchadnezzar, Así que, Rey Nabucodonosor, we won't bow to your idol. no nos vamos a inclinar ante tu estatua. We will not compromise. No nos vamos a comprometer We con will eso. not deny our God. No vamos a negar a nuestro Dios. Our God who's already rescued our people so many times. Nuestro Dios ha rescatado a nuestro pueblo tantas veces And we have a word y tenemos una palabra. that we will walk through the fire La palabra que dice que caminaremos, que si caminamos a través and del not be fuego, burned. no seremos quemados, That the flames will not scorch us. ni la llama arderá en nosotros. So make no mistake, King Nebuchadnezzar. Así que no cometas este error, Rey Our Nabucodonosor. God is able to save us. Nuestro Dios es capaz de salvarnos. Our God is able to save us from the fiery Dios, furnace. nuestro Dios es capaz de salvarnos de las llamas. Our God is able to save us Nuestro Dios es capaz de salvarnos. because we have a word from Porque the Lord. tenemos una palabra del Señor. And God always fulfills His Y word. Dios siempre cumple su palabra.
Always. Siempre. Always. Siempre. Always. Siempre. Always. Siempre. Hebrews. Hebreos. The writer in Hebrews. El libro de Hebreos. By faith. Por fe. By faith. Por fe. Women received their children back from the dead. Una mujer recibió su hijo de la muerte. By faith. Por fe. By faith. Por fe. People endured persecution. La gente padeció persecuciones. By faith, they were even sawn in two. Por fe fueron inclusive apedreados. By faith, they were thrown to the lion's den. Por fe también fueron lanzados al foso de los leones. And each one Y cada uno de ellos had a word to hold on to. tenía una palabra en la cual sostenerse. So here is my question Así que esta es mi pregunta for you this morning. para usted en esta mañana. What word of God are you holding on to? ¿A qué palabra de Dios se está usted aferrando? On this Resurrection Sunday, En este domingo de resurrección, where we have the greatest evidence that our God always keeps his word. donde tenemos la evidencia más grande de que Dios siempre cumple su palabra. In these last days, En estos días recientes, where prophecies are being fulfilled that could not even be described, en estos días recientes donde las profecías se están cumpliendo de una manera tan especial que no podrían llegar a ser descritas, in the same way that David in the Psalms described crucifixion before it had even existed. de esa manera tan meticulosa, así como David en el libro de los Salmos capítulo 22 describió la crucifixión tanto tiempo antes. In the same way, En the esa misma prophets have manera. spoken of our day. En esa misma manera las profecías están siendo habladas en nuestros días. I was talking with David, the translator here, Ayer estábamos hablando and we were saying how in Europe y estábamos hablando de cómo en Europa, we have turned far from God, cómo en Europa la gente se ha alejado tanto de Dios. so far from God, Tanto se han alejado de Dios that I can read prophecies of Scripture que podríamos leer profecías de la Escritura and go, this is the days that we're living in. y podríamos decir, esos son los días que estamos viviendo. I said, but I've never tried this in other parts of the world. Y el pastor me dijo, nunca he hecho este ejercicio en otras partes del mundo. I wonder if this is a global thing. Pienso, no sé, tal vez esto podría ser un efecto global. That 2 Timothy chapter 3 Pero mire lo que dice en 2 de Timoteo Verse capítulo 1 3, versículo 1. speaks about that in the last days Dice que en perilous los times will come. que en los últimos tiempos, 2 Timothy chapter 3 verse 1, read the whole thing. Yeah. dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Can we just do a test of here in Colombia? ¿Podemos hacer una prueba de lo siguiente aquí en Colombia? Are you in these perilous days as well as us in Europe? ¿Estamos nosotros en Colombia viviendo esos mismos tiempos que se están viviendo en Europa? Because if you are, Porque si así it así is es, more evidence aquí tenemos más that evidencia God keeps his word. de que Dios siempre cumple su palabra. And though hard times may come, Y que esos tiempos peligrosos están por llegar. though we may go through death, though we may go through death, Así, tiempos en los que atravesaremos la muerte. resurrection is on the other side. Pero recuerde que la resurrección está al otro lado. Let's do the test. Hagamos la siguiente prueba. 2 Timothy chapter 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, In the last days, en los últimos tiempos, verse 2, versículo 2. men will be lovers of themselves. Habrá hombres amadores de sí mismos. Is that happening in Colombia? ¿Está pasando eso aquí en Colombia? Lovers of money. Avaros. ¿Pasa aquí en Colombia? Boasters. Vanagloriosos. Happening in Colombia? ¿Sucede aquí en Colombia? Proud. Gente orgullosa, Blasphemers. ¿sí? Soberbios, blasfemos, Disobedient to parents. desobedientes a los padres, Unthankful.
ingratos, unholy? impíos. Does this sound like modern day Colombia to you? ¿Esto le suena a usted como si fueran los tiempos actuales de nuestro país? Are we more like this now than we were 20 years ago? ¿Cree usted que somos más similares a estos tiempos de lo que éramos 20 años atrás? Verse 3. Miremos el versículo Unloving, 3. unforgiving, slanderers, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, without self-control, brutal, despisers of good, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traitors, headstrong, haughty, traidores, impetuosos, infatuados, lovers of pleasure amadores de los rather than lovers of deleites, God. más que amadores de Dios. Does this sound like where we're at? ¿Le parece que estamos viviendo esos tiempos? Because if we are in those last days, Porque si nosotros estamos en esos últimos tiempos, the Bible tells us great shakings will come la Escritura dice que grandes cosas van a pasar. until only what cannot be shaken will remain. Hasta que nada de esto suceda, no vamos a mantenernos. That we will need patient endurance. We will need to be patient and to keep on going. Así que para que todo esto se cumpla, debemos ser pacientes y perseverar. So my question is, Así que mi pregunta es, what word are you standing on? ¿en qué palabras está usted o a qué palabras está usted aferrando For your personal circumstances, para su situación particular, for the times that we live in. para los tiempos que estamos viviendo? Because if you do not stand on the word, Porque si usted no se aferra y se arraiga a la palabra, you will fall. usted caerá. But if you stand on the word, Pero si usted se sostiene en la palabra, God always Dios keeps his siempre word. cumple su palabra.